Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión y expulsaban los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Queridos hermanos, en este 15º domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos invitan a comunicar, compartir y anunciar lo que hemos recibido gratuitamente como discípulos y misioneros de Jesús. Quizá una de las razones por las que mucha gente, conocidos nuestros o amigos, no conocen el Evangelio de Jesús o tienen una idea distorsionada del Evangelio o se muestran indiferentes ante este anuncio, a veces es culpa nuestra por falta de evangelización. Evangelización entendida como la comunicación gozosa de la buena noticia, de la buena nueva. No tanto con palabras rebuscadas y difíciles, sino con sencillez y profundidad. Pero también con la belleza del testimonio personal y comunitario, como parroquia, como iglesia. Un cristiano debe de ser conocido por su ejemplo de vida. ¿Cuántas veces nosotros al caminar por la calle podemos encontrarnos con personas que pueden tener una playera bonita que dice Jesús te ama, pero que actúan de una manera distinta o contraria a lo que están profesando en esa playera? Porque critican a los demás, insultan a los demás, violan la dignidad de otros, se aprovechan o incluso hasta extorsionan. Hemos visto carros con frases como el regalo de Dios, pero tras el volante son irrespetuosos con las leyes de tránsito o no respetan a los peatones. O cuántas veces por todas partes vemos tiendas llamadas la bendición de Dios, pero cobran precios muy excesivamente altos. O de nuestras autoridades, los gobiernos, o nuestro propio gobierno, pidiendo tantas veces la bendición de Dios para el país, pero su mala administración en los recursos han afectado a tantos hermanos nuestros que han muerto por causa de esta pandemia o que han quedado en el abandono, con desempleo. Así que el ser cristiano no basta solo con llevar una cruz en el pecho o llevar un vestuario o una Biblia bajo el brazo o decir que Dios bendiga a Guatemala. Ser cristiano significa actuar como verdaderos hijos de Dios, viviendo siempre en libertad, en amor, en solidaridad, en transparencia,
buscando siempre un bienestar común y no solamente un bienestar personal o egoísta. La primera lectura que hemos escuchado hoy nos presenta la misión del profeta Amós. Amós vivía en una ciudad llamada Tecut, del reino de Judá, y es enviado a anunciar la buena nueva y a profetizar al sur, en Jerusalén, a una ciudad llamada Samaria, que se encontraba en el mejor momento político y económico, pero también en un tiempo en donde más injusticias habían para el pueblo. Y el profeta empieza a denunciar todas esas injusticias, algo que no agradaba a las autoridades, y lo más triste, algo que también afectaba a los sacerdotes y profetas de esa ciudad, que habían sido comprados y se habían dejado corromper por ese sistema político. Y le reclamaban al profeta Amós: ¿por qué estás criticando a las autoridades? Y querían callarlo. Tal era el caso del sacerdote Amasías. Sin embargo, el profeta, que no iba en nombre propio, sino iba en nombre de Dios, anunciaba siempre el arrepentimiento y la conversión, y buscaba siempre el bienestar para el pueblo de Dios. Hoy en día la iglesia también sigue siendo perseguida, a la iglesia se le quiere callar, y es por eso que recientemente hemos sido testigos de la beatificación de los mártires del Quiché, y el año pasado con los de Izabal, sacerdotes que entregaron su vida por defender al pueblo, cansados de las injusticias, y que predicaban sin miedo todos aquellos atropellos por parte del ejército, pero también de la guerrilla, que violaban y pisoteaban la dignidad de tantos hermanos nuestros y denunciaban todas las injusticias. Pero también habían laicos, catequistas, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, y dentro de ellos también había un niño, Juan Barrera, gente que también vivía su fe de una manera extraordinaria y que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el anuncio del Evangelio y por defender su fe. 10 vidas entregadas totalmente al Evangelio y de la Iglesia, y que fueron arrebatadas violentamente sufriendo las crueldades del martirio, pero que décadas después la sangre derramada de estos hombres y de este niño, hombres de fe, sigue dando fruto en abundancia, y que hoy deben de cuestionarnos a cada uno de nosotros: ¿qué tipo de cristiano estoy siendo? ¿Soy de los que lleva playeras o cruces en el pecho, presumiendo ser cristianos, pero actuando de una manera contraria a nuestra fe? ¿O nos quedamos callados ante las injusticias? ¿Nos da miedo o vergüenza vivir nuestra fe? Hoy estamos invitados a renovar nuestro compromiso, don y tarea de todo bautizado, de anunciar con alegría el Evangelio que trae la vida verdadera. San Pablo hoy nos invita a reflexionar en torno a este himno hermoso en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. San Pablo nos invita a que podamos reconocer la grandeza de Dios, pero que también descubramos el deseo de Dios a que podamos ser santos, como Jesús es santo, y no ver la santidad como una carga pesada, sino ver la santidad como una respuesta al amor
que hemos recibido nosotros por parte de Dios. El Santo Evangelio de hoy nos invita a meditar en torno a dos verbos: llamar y enviar. Nos dice el Evangelio que Jesús llamó a sus discípulos y los envió a predicar la buena noticia de dos en dos. Jesús llamó a los discípulos y cada uno de los discípulos es distinto, tiene una personalidad distinta. Pedro, con un carácter fuerte, atrevido, dispuesto, pero también temeroso y débil. Tomás, el incrédulo. Judas, con un pensamiento revolucionario, queriendo alcanzar el poder por medio de la fuerza. O Juan, el más joven, que se dejó amar por Jesús y fue valiente, porque estuvo también al pie de la cruz junto con María Santísima. Así como ellos y cada uno de los 12 fue llamado por Jesús y fue invitado para que hicieran un camino con Él y fueran discípulos de Él y aprendieran del Maestro. También nosotros en esta iglesia, todos somos distintos y todos hemos sido llamados por Jesús. Muchos de nosotros nos hemos equivocado tantas veces. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero aún así Jesús nos sigue llamando a nosotros. Nos llama por nuestro nombre y nos invita a tener un encuentro con Él, a que caminemos con Él, que seamos sus discípulos, que aprendamos del Maestro, que imitemos al Maestro. Imitar al Maestro, ser como Jesús, sencillos, humildes de corazón, santos, sensibles ante las necesidades de los que sufren, de los enfermos, de los olvidados de nuestra sociedad. Solo así, siendo como Jesús o dejándonos seducir por las enseñanzas del Maestro, por la Sagrada Escritura, por medio del catecismo, por medio de la doctrina de la iglesia, seremos enviados. Y Jesús no nos envía solos. Nos dice hoy el Evangelio, envió a sus discípulos de dos en dos. Es ese simbolismo de unidad. Nosotros como iglesia no podríamos llevar adelante el Evangelio de una manera singular. Necesitamos los unos de los otros. Todos debemos de unirnos para hacer que conozcan a Jesús, que Jesús pueda ser cada día más conocido, amado y seguido. Que cada uno de nosotros podamos aportar cada uno de los talentos y dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de los demás y del Evangelio. Él nos envía hoy a anunciar la buena noticia y a despojarnos de todo aquello que nos impide poder continuar con esta misión. Asumamos ese encargo de Jesús con libertad. Debemos de ser una iglesia en salida, una iglesia que salga de sus comodidades, una iglesia accidentada, nos dice el Papa Francisco. Salgamos de nuestra comodidad y arriesguémonos a dar cada día más por la construcción del reino. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz, de solidaridad. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo difícil para muchos. ¿Cuántos hermanos nuestros han muerto por causa de esta enfermedad? ¿Cuántas familias han quedado dolidas? ¿Cuántas familias han atravesado el duelo de una manera sola? Hoy nosotros debemos de manifestar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento a cada una de ellas, ser solidarios, cuidándonos a nosotros mismos. Estamos viviendo un tiempo difícil en la pandemia y es por eso que les pedimos utilizar siempre la mascarilla,
Les pedimos guardar siempre una sana distancia entre nosotros. Les invitamos a ser siempre prudentes, porque siendo prudentes manifestamos nosotros caridad con el hermano. Porque si me cuido yo, voy a cuidar al hermano. Como iglesia estamos haciendo nuestro esfuerzo para poder cuidarnos los unos a los otros. Llevemos a Jesús y anunciemos la buena noticia, dando testimonio, siendo ejemplo para los demás. Que María Santísima, que nos ha enseñado también la misión y que acompañó a su Hijo hasta el último momento en la cruz, pero que también gozó de la resurrección y fue testiga de la efusión del Espíritu Santo junto con los discípulos el día de Pentecostés, interceda por nosotros, por nuestras familias, por nuestras pastorales y comunidades, que también queden llenas de la presencia de ese Espíritu que nos ayuda a comunicar esa buena noticia. Amén. Les invito a que nos pongamos en